En esta noche me gustaría hablaros de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, y de cómo ésta me influyó a la hora de escribir mi novela de terror gótico Christine Artois. Yo soy Derek Schweitzer y esta es la Biblioteca del Mal. La adaptación en miniserie del año 2000 protagonizada por Gerard Depardieu fue una de las filmaciones que más me inspiró, junto con el libro, a la hora de escribir mi novela. Para elegir la ubicación en la que tendría lugar el foco de acción de mi novela, fue la obra de Los Miserables la que me inspiró a esta elección. A causa de una historia previa que tenía sobre Christine, había pensado ubicar los hechos en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia. Pero el ambiente de París que me sugería la obra de Víctor Hugo junto con el apoyo visual que me ofrecía la miniserie, a lo que hay que incluir las apariciones que hizo la capital francesa en las novelas de Entrevista con el vampiro y Lestat del vampiro, ambas de Anne Rice, fueron los que me convencieron para elegir París. Entonces ya solo me quedaba decidir el momento histórico adecuado para situar en el tiempo mi novela. Había pensado en ubicarla durante la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII o en los alrededores. Pero aquellas fechas no solo no me convencían por la antigua historia que tenía sobre la idea del personaje de Christine que os mencioné antes, sino que además necesitaba esa época para otros hechos, cosa de la que os hablaré en futuros vídeos. Así pues, ahondé en la historia de Francia, principalmente en la de París, para encontrar el momento adecuado hasta que me topé con las Frondas, en mitad del siglo XVII. Un momento de la historia perfecto que se ajustaba a mis necesidades. Las guerras de las Frondas, o sublevación de las Frondas, tenía el ambiente extremo y difícil para las gentes de París que yo necesitaba para envolver la historia de mi novela. Y con esto ya tenía los puntos iniciales para empezar, el momento y el lugar. De modo que con esto entendemos mejor sus intereses, sus miedos, sus virtudes y los demás rasgos característicos. Por ejemplo, al principio de la obra, el autor nos presenta un solo capítulo completo solo para presentarnos de dónde sale y cómo se forma el personaje del obispo Myriel o Monseigneur Bienvenu, y cómo gracias a este encuentro le afecta de tal modo que hace rectificar sus pasos que le llevaban por un camino de perdición. Un efecto de este calibre podemos verlo en mi novela en el personaje de Jacqueline Artois, y de cómo otro personaje le afecta hasta el punto de replantearse su vida. Del mismo modo, tenemos otro capítulo entero para explicarnos la procedencia de otro personaje, el barón Marius Pontmercy, con el enfrentamiento de su padre y su abuelo, el suegro de su padre, o lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre la monarquía y la república. Otras situaciones en mi novela en las que profundizo para entender de dónde vienen los personajes y sus motivaciones son las relaciones ocurridas en el pasado en la mansión Dubignon. Si queréis saber más sobre estos personajes, no tenéis más que adquirir la novela en Amazon o pidiéndola por encargo en cualquier librería de España o Hispanoamérica, los enlaces en la descripción del vídeo. Otro punto importante que me llevó a escribir mi novela en el modo en que lo hice fue el nivel de drama y miseria que presentaban los personajes en la obra de Víctor Hugo. Haciendo honor a su título, podemos ver una situación constante de dolor y tristeza en los personajes y cómo estos se atormentan por ello. Estas situaciones me conmovieron enormemente y yo quería ir no solo un paso más allá, sino ir varios pasos más allá, llegando a niveles extremos de desgracia y horror y describir todo ello como pocos libros lo hacen. Los Miserables es una gran obra de obligada lectura. Cuando estuve revisando diferentes ediciones para comprármela, me encontré con algo que no me esperaba. Y es que existen varias versiones, unas con toda la obra al completo y otras versiones reducidas. A estas versiones les han quitado partes de fuera de la trama de los personajes y que atiende más a temas históricos. En este punto depende del gusto personal del lector el elegir una versión u otra. La obra de Los Miserables es un fiel reflejo de la sociedad francesa en la primera mitad del siglo XIX, a razón de todo lo acontecido al final del siglo anterior, el XVIII y a principios del XIX. Si queréis conocer más sobre todo esto en profundidad, os merece la pena adquirir la obra completa. Pero para aquellos que solo estén interesados en la trama de los personajes, esta puede resultar innecesariamente larga y tediosa. Entonces tenemos a Los Miserables de Víctor Hugo, una excelente novela que refleja de la forma más perfecta los pensamientos de los franceses de finales del siglo XVIII y principios del XIX. A ello le acompaña un elenco de personajes descrito de una forma magistral que no podía ser de otra forma, tal era la comprensión que tenía el autor de la Francia de aquella época. Los personajes están además envueltos en unas tramas que son unos dramas que el autor nos presenta del modo que empatizamos con ellos y nos llegan al alma.
Como dije antes, es una novela de obligada lectura, y fijándome en la forma de trabajar de Victor Hugo, es así como he intentado yo trabajar a la hora de escribir mi novela Christine Artois. Mediante el desarrollo de los personajes, he buscado conectar al lector con la sociedad de la época, y he buscado enfatizar a los personajes para que el lector los sienta con el corazón, y con las tripas, dada la morbosidad de mi novela. Los Miserables. Cada vez que veo en la miniserie, que son 4 capítulos de hora y media cada uno, con un total de 6 horas, no puedo evitar llorar con el final, y eso sin contar con que se me encoge el corazón con cada vivencia de cada personaje a lo largo del metraje. Del mismo modo me pasa con los personajes de mi novela, con quienes he compartido innumerables horas y he sido testigo de su horror y desgracia. Por otra parte, es mi lado sádico quien les ha proporcionado esos terribles momentos y no se arrepiente de nada. Si queréis adquirir mi novela Christine Artois, está ya disponible en Amazon, os dejo el enlace en la descripción. También lo podéis pedir por encargo, ya sea en físico o en digital, en cualquier librería de España e Hispanoamérica. Y recordad que si queréis contenido sobrecogedor, dadle like a este vídeo. Y si queréis que un personaje de mis novelas sufra de terribles torturas, no tenéis más que suscribiros. Sin más se despide vuestro anfitrión Derek Schweitzer. Reciban un saludo sombrío y muchas gracias por haber venido a la Biblioteca del Mal.